¿Alguna vez te has preguntado cuánto valor tiene la vida? ¿Cuánto vale la inocencia de una jovencita de 15 años? En mi caso, el precio fue 3 fichas de dominó y una botella de tequila corriente. Esa fue la cantidad que mi padre aceptó una noche de 1968. Perdón, a veces se me olvida que debo presentarme primero. El tiempo sigue su curso, pero hay heridas que permanecen como si fueran de ayer. Me llamo María del Carmen Gutiérrez Mendoza. Ahora tengo 70 años y he decidido compartir mi historia porque aprendí que callar puede lastimar tanto como hablar. Mira, hijita, desde mi balcón en Polanco, contemplando la Ciudad de México que se extiende como un mosaico desordenado, todavía puedo percibir el aroma a tierra húmeda de mi Guadalajara natal. Es extraño cómo funciona la memoria. Hay días en que no encuentro mis lentes, pero puedo describir perfectamente el vestido con flores que llevaba aquella noche cuando mi padre me usó como prenda en el juego. El bullicio de la gran ciudad nunca me permitió olvidar el silencio de ese momento. Fue un silencio especial, ¿sabes? De esos que parecen consumirlo todo. Brillaba una luna inmensa, como solo se ve en provincia. Parecía que estaba ahí únicamente para iluminar mi desventura. A veces, al cerrar los ojos, todavía escucho el tintineo de los vasos, las risas desagradables, el arrastrar de las sillas en el piso de tierra de la cantina, el gallo de oro y el crujir de los chicharrones. Ah, ese terrible sonido de las fichas chocando en la mesa. Cada ficha representaba un pedazo de mi vida que se negociaba sin mi consentimiento. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? No fue la traición de mi padre, ni siquiera lo que me aguardaba. Era la expresión de mi madre cuando todo sucedió. Una mirada vacía, resignada, como si supiera que ese día llegaría, como si todas las mujeres de nuestra familia estuviéramos destinadas a ser mercancía. Quizás te preguntes por qué comparto esto ahora, después de tantos años. Te explico. Ayer vi a una jovencita en el metro. Tendría unos 15 años, como yo entonces. Llevaba su celular, sus audífonos, una mochila repleta de ilusiones, y por un instante, solo por un momento, me reconocí en ella. Pero en vez de sentir tristeza, sentí esperanza, porque ella tiene algo que yo no tuve, la libertad de elegir. Por eso estoy aquí, meciendo mi silla, observando el atardecer entre los edificios. No quiero que mi historia se vaya conmigo. No quiero que el silencio y el olvido den vida a otras Marías del Carmen. Me tomó años encontrar las palabras para contar esto, décadas para entenderlo. Acompáñame en este momento tan especial. ¿Te gustaría una taza de café? Lo preparo como me enseñó mi madre, con el filtro de tela, conservando esa tradición que tanto significa. Mientras el agua hierve, déjame compartirte cómo una jovencita de Guadalajara encontró su camino para convertirse en una persona resiliente en las calles de la Ciudad de México. Es una historia que, aunque tiene momentos difíciles, también habla de esperanza y fortaleza, de cómo el espíritu humano puede florecer incluso en las circunstancias más desafiantes. Quizás, al final de este relato, comprenderás por qué conservo esas 3 fichas de dominó en una cajita bajo mi cama. No son un recuerdo amargo, sino una promesa. La promesa de que algunas historias deben contarse para que nunca vuelvan a repetirse. Guadalajara en los años 60 era una ciudad de contrastes, mi niña. Por un lado, llegaba el progreso con sus promesas de modernidad. Por otro, permanecían tradiciones tan firmes como las raíces de los ahuehuetes. Nuestra casa estaba en las afueras, justo después del mercado San Juan de Dios. Era una casita sencilla, con techo de teja y paredes encaladas, pero tenía un patio que parecía infinito. Allí, mi madre, Doña Socorro, cultivaba hierbas aromáticas. Había hierbabuena para el té, ruda para la buena suerte, y hasta un árbol de granadas que, según ella, plantó el día que nací. Era una mujer menuda, pero con esa fortaleza que caracteriza a las mujeres del centro del país. De esas que madrugan para preparar las tortillas y solo descansan cuando el último plato está limpio. Mi padre, Roberto, era comerciante ambulante. Vendía de todo: telas, botones, listones y esperanzas, sobre todo esperanzas. Era un hombre apuesto y carismático, de esos que podían convencer a cualquiera.
Cuando regresaba de sus viajes, siempre traía algún detalle, un listón para el cabello, un pedazo de tela, y a veces hasta dulces de leche. En esos momentos, era el padre que toda niña desearía tener. Pero existía otra faceta, la que aparecía cuando se ausentaba por días, a veces semanas, y volvía en mal estado. Esos días mi madre me enviaba a mi cuarto y esperaba en la cocina a que pasara el momento. Me cubría los oídos, pero aún escuchaba los conflictos, el sonido de la vajilla cayendo, el llanto silencioso de mi madre. Éramos solo nosotros tres. Mi madre tuvo otros hijos, pero ninguno sobrevivió. Dios sabe lo que hace, decía, mientras acariciaba su vientre, que tantas veces creció y menguó. Ahora pienso que quizás fue mejor así, menos almas para cargar con el peso de nuestro destino. En la escuela, yo era de las pocas niñas que seguían estudiando. La mayoría había dejado los estudios para ayudar en casa o trabajar. Doña Carmela, mi maestra, siempre decía que tenía un don especial para las letras. Cuando leía frente al grupo, sonreía orgullosa. Esta niña llegará muy lejos, predecía. No imaginaba ella que llegar lejos tendría un significado tan distinto en mi vida. Los domingos asistíamos a misa en la catedral. Me encantaban esos momentos. Me ponía mi único vestido bonito, uno azul con flores blancas que mi madre había confeccionado con telas que mi padre trajo de sus viajes. En la iglesia podía soñar. Contemplaba los vitrales coloridos e imaginaba un mundo diferente, donde las niñas como yo podíamos elegir nuestro propio camino. Después de misa íbamos al mercado. Era una explosión de vida, colores y aromas. Los comerciantes pregonando sus productos, el aroma de las especias frescas, los puestos de frutas ordenados como un arco iris. Mi madre negociaba cada centavo y administraba el poco dinero que teníamos para la compra de la semana. A veces, cuando nos sobraba algo de cambio, mamá compraba un dulce de cajeta para compartirlo en el camino de regreso. Por las noches, sentada en el portal, contemplaba el cielo estrellado y soñaba. Anhelaba ser maestra, como la señorita Carmela, o quizás modista, para crear hermosos vestidos como los que admiraba en las revistas que ocasionalmente llegaban a nuestra ciudad. Ilusiones sencillas, ¿no crees? Pero eran mías, solamente mías. También estaba Miguel, el hijo de don Manuel de la tienda. Nos mirábamos tímidamente durante la misa y, en ocasiones, pasaba frente a casa tarareando alguna melodía. Mi primer cariño inocente, de esos que solo existen a los 15 años, tan puro que ni siquiera comprendía lo que significaba querer a alguien. Pero la vida tiene formas misteriosas de transformar la inocencia en tristeza. Así transcurrieron mis primeros 15 años, entre el patio de casa, la escuela, la iglesia y el mercado, entre las fantasías de una jovencita y la cruda realidad de ser mujer en un lugar donde esa condición ya marcaba un destino difícil. No lo entendía entonces, pero cada día me acercaba más a aquella noche que cambiaría todo. Cada sonrisa, cada sueño, cada momento de felicidad simple fue como un último suspiro antes de enfrentar lo inevitable. ¿Sabes qué es lo más difícil del destino? Te prepara para lo peor sin que te des cuenta. Por esos días, comenzaron a llegar personas diferentes a la ciudad. Arribaban en automóviles lujosos que levantaban el polvo de las calles sin pavimentar y hacían que todos voltearan a mirar. Venían de Ciudad de México, Monterrey, se presentaban como empresarios que traerían desarrollo. Desarrollo, qué bella palabra para ocultar intenciones oscuras. Entre ellos estaba el licenciado Eduardo Domínguez, un hombre alto, siempre vestido de traje, incluso bajo el intenso sol de Jalisco. Su mirada me causaba un escalofrío inexplicable. Cuando entraba a la cantina El Gallo de Oro, donde mi padre pasaba sus noches, todos bajaban la voz, como si fuera alguien importante. No lo sabía entonces, pero él me había estado observando durante meses, como quien estudia algo que desea poseer. Recuerdo el día en que todo comenzó a cambiar. Era jueves, día de mercado. Mamá estaba inquieta porque papá no había vuelto a casa en 3 días. No era extraño que desapareciera así, pero esta vez se sentía diferente. Había una tensión en el ambiente, como ese silencio pesado que antecede a una tormenta. María, me llamó mamá mientras lavaba los trastes.
Ya estás grande, necesitas entender algunas cosas. Se detuvo, se secó las manos en su delantal gastado y se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Tu padre debe mucho dinero. Le temblaban las manos mientras hablaba. Si algo pasa, huye, huye y no mires atrás. No comprendí la gravedad en ese momento. Pensé que era otro de los problemas de apuestas de mi padre que pronto se resolverían, como siempre. Pero había algo distinto en los ojos de mi madre, un temor que nunca antes había visto. Esa noche no pude conciliar el sueño. No dejaba de pensar en sus palabras, en su verdadero significado. Desde mi ventana, observaba la luna llena iluminando nuestro patio, las sombras de los árboles meciéndose con la brisa. Parecía que hasta la naturaleza estaba intranquila. Fue entonces cuando escuché las voces, primero suaves y luego cada vez más altas. Reconocí la voz alterada de mi padre. Después, otra voz, más profunda y controlada, era la del licenciado Domínguez. Me levanté despacio de la cama y caminé sigilosamente hacia la puerta principal. Me agaché entre las sombras y escuché. Roberto, sabes que esta deuda es imposible de pagar, dijo el licenciado Eduardo con voz suave pero intimidante. Sin embargo, soy un hombre razonable, siempre existe una solución. Mi padre murmuró algo incomprensible entre sollozos. Tu hija, continuó el licenciado, es una señorita muy linda y educada, por lo que me han dicho. En la Ciudad de México tendría oportunidades que tú jamás podrías ofrecerle. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me estaba tratando como si fuera mercancía. Quería gritar, huir, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. No puedo hacerle esto a mi niña, respondió mi padre con voz quebrada. Es mi única hija. ¿Tu única hija? El licenciado Eduardo soltó una risa fría. Roberto, ya no tienes nada, ni siquiera tu libertad te pertenece. Pero te daré una última oportunidad, un juego final. Si ganas, olvidaré la deuda. Si pierdes, ya sabes el precio. No pude escuchar más porque se alejaron. Regresé a mi cuarto completamente perturbada. Era imposible creer lo que había oído. ¿Mi propio padre considerando intercambiarme? No podía ser. A pesar de sus problemas, él me quería. Jamás haría algo así. Pero mientras estaba recostada, oyendo los grillos cantar en el jardín, una vocecita interior me dijo que sí lo haría, que sus problemas eran más fuertes que cualquier cariño. Si hubiera sabido que esa sería mi última noche en mi cama, mi última noche de inocencia, todo habría sido diferente. Habría abrazado más a mi madre, habría respirado más profundo el aroma del jardín, me habría despedido del granado que creció conmigo. Pero el destino no avisa cuando va a cambiar nuestras vidas, simplemente lo hace. La noche siguiente, un viernes que nunca olvidaré, el cielo estaba cubierto de nubes espesas. El calor era insoportable, de esos que hacen sudar hasta las piedras. Mamá estaba inusualmente callada, revolviendo una olla de frijoles que llevaba horas lista. Sus ojos hinchados revelaban que había estado llorando. Como a las 7 de la tarde llegó mi padre. A diferencia de otras veces, estaba sobrio, pero con una mirada ausente que nunca le había visto. Alístate, María, ordenó sin mirarme. Vamos a salir. Roberto, por favor, suplicó mi madre, agarrándole el brazo. No lo hagas. Él la apartó bruscamente. Fue la primera vez que vi a mi padre ser así con ella. Siempre ocurría lejos de mi vista, como si no saberlo me protegiera de alguna manera. Apurate, gritó. Ponte el vestido azul y si alguien pregunta, tienes 18 años, ¿entendido? Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrochar los botones del vestido. Ese mismo vestido azul con flores blancas que tanto me gustaba usar para ir a misa. Mientras me arreglaba, escuchaba el llanto ahogado de mi madre en la cocina. La cantina El Gallo de Oro estaba a 15 minutos caminando, pero esa noche el trayecto pareció eterno. Mi padre iba adelante, caminando decidido como quien marcha a una batalla. Lo seguí tropezando con mis propios pies, sintiendo mi corazón latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cuando llegamos, la cantina lucía diferente. Habían quitado todas las mesas excepto una en el centro,
iluminada por una lámpara. Alrededor de ella, 4 hombres jugaban cartas. Entre ellos reconocí al licenciado Eduardo, impecable en su traje claro y un cigarrillo en los labios. «Ah, Roberto», sonrió al vernos. «Y esta debe ser la jovencita María del Carmen, incluso más linda en persona». Su mirada me evaluó detenidamente, como si fuera una mercancía en exhibición. Un malestar profundo me invadió. «Acabemos con esto», exclamó mi padre, jalando una silla. Las horas siguientes fueron un torbellino confuso de naipes deslizándose sobre la mesa, fichas de dominó cambiando de dueño, y vasos tintineando. Permanecí inmóvil en una esquina, observando cómo decidían mi destino sobre aquella mesa. El licenciado Eduardo jugaba con una serenidad inquietante, como si ya conociera el desenlace de esa noche. De vez en cuando, alzaba la vista de sus cartas y me dirigía una sonrisa que me helaría el alma por años. Cerca de la medianoche, llegó el momento decisivo. Mi padre apostó sus últimas 3 fichas de dominó. «Esta vez ganaré», murmuró con voz temblorosa. El licenciado Eduardo, imperturbable, igualó la apuesta. «Tengo escalera de color», anunció mi padre con una sonrisa esperanzada. El licenciado Eduardo se tomó su tiempo, saboreando cada segundo, antes de mostrar sus cartas. «Escalera real», pronunció con suavidad. El silencio que siguió fue abrumador. Mi padre contemplaba las cartas, aturdido. De repente, en un arranque de desesperación, volteó la mesa, esparciendo naipes y fichas por el suelo. «Esto no es justo», gritó, avanzando hacia el licenciado. 2 hombres corpulentos, que habían permanecido ocultos entre las sombras, sujetaron a mi padre. El licenciado Eduardo se incorporó con calma, alisó su traje y encendió un cigarro. «Roberto, nunca has sabido jugar bien, pero un trato es un trato». Con un gesto, ordenó a un tercer hombre que me sujetara. «La señorita viene conmigo». «Great forsage, intentando liberarme. Papa dame». Pero él mantuvo la mirada fija en el piso, donde las cartas yacían dispersas como hojas de otoño. «Un último detalle», añadió el licenciado, dejando caer una botella de tequila a los pies de mi padre. Para aliviar la pena. Me arrastraron fuera de la cantina mientras mis uñas dejaban marcas en el marco de la puerta. La última imagen de mi padre fue verlo de rodillas, aferrándose a esa botella como si fuera su única salvación. En ese instante, mi mundo se desmoronó. Como si el cielo compartiera mi dolor, comenzó a llover con fuerza cuando me introdujeron en un automóvil negro y elegante. Las gotas golpeaban el cristal con violencia, reflejando mi desesperación. Grité y golpeé las ventanas con todas mis fuerzas, pero fue inútil. El auto estaba completamente aislado, mis súplicas quedaban atrapadas en ese espacio sofocante. El licenciado Eduardo se sentó a mi lado y encendió otro cigarro. El aroma intensificó mi malestar. «Tranquilízate, María del Carmen», dijo con voz gélida. «Este comportamiento no es apropiado para una señorita tan bella». Sus palabras solo aumentaron mi angustia y mis lágrimas. Le supliqué que me devolviera, prometí ser una hija ejemplar, como si de alguna manera yo fuera responsable de esta situación. Mientras el auto se alejaba de Guadalajara, cada kilómetro era como una herida que se abría en mi alma. Mi ciudad, mi hogar, mi madre, todo quedaba atrás, engullido por la oscuridad y la cortina de lluvia. Pensé en mi madre. ¿Estaría al tanto? ¿Habría consentido esto? No, imposible. Recordé su mirada triste esa tarde, como me abrazó con más fuerza antes de salir. Ella lo sabía, sí, y su impotencia para protegerme era evidente. Esa revelación me dolió más que cualquier otra cosa. Mi padre, ¿cómo podía entenderlo? ¿Qué clase de persona intercambia a su propia hija por unas fichas de dominó? La imagen de él arrodillado en el suelo, sosteniendo esa botella de tequila, quedó grabada en mi memoria para siempre. En ese instante, todo el cariño que sentía por él se transformó en una profunda decepción que me estremeció hasta el alma. Las horas transcurrían con una lentitud angustiante. Me debatía entre momentos de llanto inconsolable y silencios cargados de angustia. El licenciado Eduardo permanecía indiferente a mi lado,
como si estuviera en un simple viaje de negocios. De vez en cuando mencionaba cómo mi vida mejoraría en la Ciudad de México, las oportunidades que nunca tendría en Guadalajara. Cada una de sus palabras me lastimaba profundamente. En algún momento, agotada de tanto llorar, me quedé dormida. Al despertar, ya amanecía. El paisaje había cambiado por completo. Ya no veía los característicos agaves de Jalisco, ni los campos abiertos que tanto conocía. Ahora, solo distinguía carreteras interminables, y a lo lejos, la silueta de enormes edificios recortada contra el cielo. La Ciudad de México, esa gran urbe que solo conocía por las fotografías de las revistas viejas. Vista desde mi asiento, parecía una inmensa ciudad de concreto lista para absorberme. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su crudeza. No era una pesadilla, no iba a despertar en mi cama con el aroma del café de mamá y sus tortillas recién hechas. Esto era real. Me encontraba sola, completamente desamparada, en manos de alguien que me veía como una simple mercancía. El miedo me invadió por completo. Mi respiración se agitó, sentía una opresión en el pecho que me ahogaba. «Quiero regresar a casa», susurré, con voz apenas audible. «Por favor, déjeme volver». El licenciado Eduardo respondió con una risa fría, sin emoción. «Tu hogar está aquí ahora, María. Es mejor que lo aceptes». En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No fue como cuando se rompe un plato, súbito y estruendoso. Fue más bien como cuando se marchita una flor, lento y silencioso, un deterioro que solo notas cuando ya es irreversible. Sentí como mi niñez, mis ilusiones, mi inocencia se desvanecían como pétalos al viento. El auto se detuvo frente a un edificio majestuoso en lo que después supe era la colonia Polanco. El licenciado Eduardo descendió primero y luego me abrió la puerta. «Bienvenida a tu nueva vida», pronunció con una sonrisa que jamás llegó a sus ojos. Bajé tambaleante, todavía con aquel vestido azul con flores blancas, ahora arrugado y empolvado por el viaje. Contemplé el cielo de la Ciudad de México, tan distinto al cielo limpio de Guadalajara. Aquí no brillaban las estrellas, solo había una vastedad gris y sofocante. En ese momento, me hice una promesa en silencio. Me juré que sin importar lo que sucediera, sin importar cuánto tiempo tomara, sobreviviría. Sobreviviría y algún día contaría mi historia para que ninguna otra jovencita tuviera que vivir lo que yo estaba viviendo. El departamento era espacioso y elegante, pero para mí era como una jaula dorada. Tapetes finos, muebles de caoba, pinturas costosas en las paredes, todo emanaba lujo, pero de una manera fría y sin alma. El licenciado Eduardo me condujo a lo que sería mi habitación, más amplia que toda mi casa en Guadalajara, con una cama enorme y cortinas de seda fina. «Te acostumbrarás pronto», mencionó con falsa amabilidad. «Mañana iremos de compras y conocerás la ciudad, pero ahora descansa». En cuanto la puerta se cerró tras él, me derrumbé en el suelo. Las lágrimas brotaron sin control hasta que sentí la garganta irritada. Al incorporarme después de un largo rato, mi reflejo en el espejo me resultó irreconocible. Aquella jovencita de Guadalajara había quedado muy lejos. Los días siguientes transcurrieron como en una pesadilla. El licenciado Eduardo me llevaba a tiendas exclusivas, restaurantes refinados y salones de belleza. Me presentaba como su protegida, siempre con esa sonrisa calculadora. La gente nos observaba, algunos con curiosidad, otros con compasión. Nadie cuestionaba nada. Me compraron ropa nueva, calzado, accesorios. Me cambiaron el peinado y el estilo. Por fuera lucía como una señorita de sociedad, pero por dentro me consumía la tristeza. Una semana después, el licenciado Eduardo organizó una reunión en el departamento. Hombres de negocios, mujeres elegantes con joyas relucientes. Me presentó como su nueva pupila, riendo como si fuera un comentario gracioso. Durante esa velada comprendí mi verdadera situación, las miradas indiscretas, las conversaciones en voz baja, los acuerdos en la penumbra. No era una protegida, era una prisionera. Esa noche me encerré en el baño, mareada por la angustia. Contemplé la ventana del piso 15, considerando una salida desesperada. Pero recordé mi promesa, sobreviviría,
Tenía que hacerlo. Las semanas se alargaban interminables. El licenciado Eduardo aparecía ocasionalmente, siempre con obsequios costosos y palabras vacías. Aprendí a fingir sonrisas, a asentir sin escuchar realmente. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente viajaba a Guadalajara, al aroma de la tierra húmeda tras la lluvia, al canto de las aves en el jardín de mi casa. Un día, cerca de un mes después de mi llegada, recibí una visita inesperada, doña Lupita, el ama de llaves. Entró sin anunciarse, trayendo una bandeja con té. «Toma esto, mijita», dijo, ofreciéndome una taza. Su acento era del norte, como el mío. «Te ayudará». Miré con desconfianza la bebida. «¿Qué es?» «Té de manzanilla con un toque especial», respondió sentándose junto a mí. «Para calmar tus nervios. Sé que lo necesitas». Bebí el té en silencio, sintiendo su calidez reconfortante. Doña Lupita me observaba con maternal comprensión. «No eres la primera, ¿sabes?», comentó finalmente. «Y tristemente no serás la última. Pero escúchame bien, eres más fuerte de lo que imaginas. Saldrás adelante». Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mi interior. Era la primera persona que me trataba como ser humano desde mi llegada. «¿Cómo puedo escapar?», susurré apenas. Doña Lupita negó suavemente. «No es tan sencillo, mijita. Tienen vigilancia por todos lados, pero te ayudaré cuando pueda. Por ahora, aprende. Observa. Guarda cada detalle, algún día será tu salvación». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. La visita de doña Lupita había despertado algo en mí. No era exactamente esperanza, era voluntad de luchar. No sería solo una historia más, me convertiría en una luchadora. Al día siguiente, desperté con una certeza en mi corazón: necesitaba fortalecer mi educación. En mi escuelita de Guadalajara apenas había completado la primaria. En este nuevo ambiente tan distinto, el saber sería mi escudo. Con humildad, le solicité algunos libros al licenciado Eduardo. Se mostró gratamente sorprendido. «Me alegra ver que te estás adaptando», comentó, trayéndome varios ejemplares. Inmediatamente me sumergí en la lectura, página tras página. Cada nuevo aprendizaje era un pequeño triunfo. Los libros se convirtieron en mi ventana hacia un mundo más allá de aquellas paredes doradas y así, poco a poco, construí un refugio dentro de mí. Un santuario hecho de palabras, de conocimientos, de pequeños actos de valentía. Aunque seguía bajo su control, mi espíritu comenzaba a fortalecerse. Mi mente empezaba a despertar. Los meses transcurrieron mientras aprendía a sobrellevar esta nueva realidad. Cada amanecer era un reto, cada atardecer una prueba. El elegante departamento seguía siendo mi jaula, pero descubrí pequeños momentos de, no diría libertad, pero sí instantes de paz. El licenciado Eduardo mantenía sus visitas constantes, siempre con obsequios costosos y peticiones de acompañarlo a eventos sociales. Aprendí a mostrar una sonrisa cortés, a conversar con los invitados y a ser la protegida perfecta que él esperaba. Por fuera, aparentaba gratitud y serenidad. Por dentro, mi determinación crecía día con día. Uno de los mayores desafíos fue mantener la calma. Las paredes del departamento parecían más cercanas cada día. Establecí una rutina para ocupar mi tiempo. Me levantaba al alba, antes que doña Lupita llegara a preparar el desayuno. Hacía ejercicios en mi habitación, usando lo que tenía disponible. Después dedicaba horas a la lectura y al estudio. Los libros se volvieron mi escape y mi fortaleza. Comencé con novelas sencillas, pero pronto avancé a obras más profundas. Historia, geografía, matemáticas. Cada nuevo conocimiento era un paso hacia mi libertad interior. Pero no todo era estudio y lectura. Había momentos difíciles, días en que la realidad de mi situación me abrumaba completamente. En esos momentos me refugiaba en el baño y dejaba salir mi tristeza en silencio, con el agua corriendo para que nadie escuchara. Pensaba en mi madre, mi padre, la vida que había dejado atrás. La nostalgia era como una herida que no sanaba.
Durante uno de estos momentos de tristeza ocurrió mi primer encuentro directo con el licenciado Eduardo. Entró sin aviso y me encontró llorando. «¿Qué sucede, María?», preguntó, con su característica frialdad. Creí que ya habíamos superado esta etapa. Algo en mi interior se liberó. Toda la tristeza, todo el miedo, toda la angustia que había guardado durante meses salió a la superficie. «¿Superar?», exclamé, poniéndome de pie. «¿Cómo puedo superar estar lejos de mi familia? ¿Cómo puedo superar que mi propio padre me haya alejado de mi hogar?». Me observó asombrado por mi reacción. Por un instante, percibí algo diferente en su mirada, inquietud. Pero rápidamente volvió a su expresión habitual, esa máscara de indiferencia que conocía tan bien. «Ten cuidado, María del Carmen», susurró el licenciado Eduardo con voz serena pero intimidante. «Estás aquí porque tu padre así lo decidió. Podrías haberte quedado en ese pueblito, sin oportunidades ni futuro. En cambio, te ofrecí una vida de comodidades. Deberías mostrar gratitud». Sus palabras encendieron mi indignación interior. ¿Gratitud por mantenerme cautiva? ¿Por ser exhibida ante sus amistades adineradas? En un instante, sentí el roce de su mano contra mi mejilla. La fuerza me hizo perder el equilibrio. «Jamás vuelvas a responderme así», murmuró, inclinándose hacia mí. «Me perteneces, ¿comprendes? Estás bajo mi custodia y así será». Cuando se marchó, permanecí inmóvil durante lo que parecieron horas, con la mejilla ardiendo. Pero algo había despertado en mi interior. El temor persistía, naturalmente, pero ahora lo acompañaba una nueva sensación, una voluntad inquebrantable, un anhelo de perseverar y algún día hacer justicia. Esa noche, doña Lupita entró silenciosamente a mi habitación. Sin decir palabra, se sentó junto a mí y tomó mi mano entre las suyas. Permanecimos así, en un silencio reconfortante. Su presencia me recordaba que no estaba completamente sola. «Debes ser prudente, mijita», me aconsejó finalmente. «Los señores como él son peligrosos, no se les puede confrontar directamente». «¿Entonces qué puedo hacer?», pregunté con la voz entrecortada. «Observa, aprende, guarda cada detalle y espera el momento oportuno». Sus palabras echaron raíz en mi mente. En los días siguientes, agucé mis sentidos. Prestaba atención a las llamadas del licenciado Eduardo, memoricé nombres mencionados, documentos sobre su escritorio. Descubrí que sus actividades iban más allá de mi situación. Había otras jovencitas, más personas bajo su control por toda la ciudad, y una red más amplia. Funcionarios corruptos, autoridades compradas, empresarios involucrados en negocios turbios. El licenciado Eduardo dirigía una compleja red de actividades ilícitas. Cada información que descubría la guardaba cuidadosamente en mi memoria. No podía arriesgarme a escribir nada. Mi mente se convirtió en un archivo viviente, preservando cada detalle que pudiera servirme en el futuro. Fue entonces cuando comencé a idear mi escape. Sabía que no sería sencillo. El licenciado Eduardo tenía vigilantes por doquier. Pero contaba con algo que él no esperaba: mi resolución. Y más importante aún, tenía tiempo. Podía ser paciente, aguardar el momento preciso. Mientras tanto, mantuve mi rutina. Leía, estudiaba, observaba. Cada libro que exploraba, cada plática que escuchaba, cada detalle que notaba era un paso hacia mi liberación. Aunque seguía cautiva, mi espíritu comenzaba a liberarse. Con el paso de los días, mi determinación se fortalecía. Cada amanecer traía una nueva batalla, pero estaba decidida a prevalecer. Mi primer intento de escape ocurrió casi 6 meses después de mi llegada a la Ciudad de México. Era un domingo por la tarde, uno de esos momentos únicos en que el departamento estaba prácticamente vacío. El licenciado Eduardo había salido a una de sus interminables comidas de negocios y doña Lupita tenía su día libre. Durante semanas había estudiado la rutina de los guardias del edificio, memorizando sus horarios y movimientos. Con el corazón latiendo intensamente, me dirigí hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la manija. Al abrir la puerta, el pasillo desierto parecía invitarme hacia la libertad. Llegué al elevador sin ser vista.
Presioné el botón de planta baja, elevando una plegaria silenciosa a todos los santos. Al abrirse las puertas del vestíbulo, bajé 2 escalones y me encontré frente a frente con Miguel, uno de los guardias personales del licenciado Eduardo. ¿Se puede saber a dónde va, señorita María?, preguntó, con una sonrisa que no ocultaba su verdadera intención. Intenté explicar que solo quería tomar aire fresco, pero las palabras salieron entrecortadas. Miguel me escoltó de vuelta al apartamento, su agarre firme en mi brazo dejaba clara mi situación. El castigo no se hizo esperar. El licenciado Eduardo, enfurecido, me confinó en mi habitación por días, con raciones mínimas de alimento. Pero lo más difícil estaba por venir. Creí que ya habíamos superado esta etapa, María, dijo cuando finalmente vino a verme. Veo que necesitamos tomar otras medidas. Al día siguiente me trasladaron a una clínica privada. Bajo la vigilancia de enfermeras de mirada severa, me sometieron a diversos tratamientos, medicina que me dejaba somnolienta, pastillas que nublaban mi mente, todo supuestamente para tranquilizar mis nervios. Pasé semanas en ese lugar, aferrándome a mi cordura. Cada día transcurría entre medicamentos y conversaciones que parecían más interrogatorios que terapia. Querían doblegarme, transformarme en alguien sumisa. Pero no conocían mi fortaleza interior. En los momentos más oscuros, me aferraba a los recuerdos de Guadalajara, al aroma de la tierra mojada después de la lluvia, a la risa melodiosa de mi madre. Estos recuerdos fueron mi ancla, impidiéndome perderme en la desesperación. Cuando regresé al apartamento, mi cuerpo estaba debilitado, pero mi espíritu más fuerte que nunca. Había aprendido una valiosa lección. Mi libertad requeriría astucia y paciencia. Mi segundo intento llegó meses después, mejor planeado. Con ahorros discretos, junté lo suficiente para un boleto de autobús y algunos días de comida. Esperé un evento social del licenciado Eduardo, cuando el departamento estaría lleno de invitados y la vigilancia, en teoría, más dispersa. Vestida sencillamente, me mezclé entre el personal de servicio. Logré llegar a la calle. El aire nocturno de la Ciudad de México nunca me pareció tan dulce. Por un momento, sentí la libertad al alcance de mi mano. Caminé con prisa hacia la central de autobuses, sin mirar atrás. Entonces escuché su voz. Sorprendente, María, realmente sorprendente. Mi Perilous. El licenciado Eduardo estaba a unos metros, acompañado por 2 de sus hombres. ¿De verdad pensaste que no estaría preparado? ¿Que no habría cámaras? Personas vigilando cada uno de tus movimientos. Me regresaron al apartamento. Esta vez el castigo fue diferente, más sutil pero más doloroso. Ya que insiste en intentar marcharse, dijo el licenciado Eduardo, quizá necesite entender lo que está en juego. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Pedro, un amigo de mi infancia en Guadalajara. Lo vi asustado. María, susurró con voz temblorosa, amenazaron a mi familia si no venía. El mensaje era claro, el licenciado Eduardo podía alcanzar a todos mis seres queridos. Cuando Pedro se fue, me derrumbé completamente. La magnitud de mi situación me golpeó con toda su fuerza. No era solo mi libertad la que estaba en riesgo, sino también el bienestar de todos mis seres queridos. Esa noche, doña Lupita me encontró acurrucada en el piso del baño. Mi niña, suspiró, ayudándome a ponerme de pie. La verdadera libertad nace del interior del corazón. Sus palabras se quedaron grabadas en mi alma durante los días siguientes. Fue entonces cuando comprendí mi error más grande. Me había enfocado tanto en escapar físicamente que había descuidado mi fortaleza interior. Decidí cambiar mi estrategia. Si no podía huir, aprendería a resistir. Me propuse crecer y fortalecerme, incluso dentro de aquella mansión que me aprisionaba. Comencé a ver cada día no como una batalla por escapar, sino como una oportunidad para aprender y prepararme. Cada libro que leía, cada plática que escuchaba, cada detalle que observaba se convertía en una pieza del rompecabezas de mi futura libertad. Aunque seguía soñando con el día en que sería verdaderamente libre, entendí que la libertad comenzaba en mi mente, en mi voluntad de no dejarme vencer. Los meses se transformaron en años y así llegué a mis 18 años en aquella jaula de cristal.
La inocente muchacha de Guadalajara se había convertido en una joven marcada por las circunstancias, pero no quebrada. Con la mayoría de edad llegaron nuevas pruebas. El licenciado Eduardo decidió que era momento de que comenzara a retribuir todo lo que había invertido en mí. Empecé a asistir a eventos sociales, no solo como su acompañante, sino como una especie de trofeo. La primera vez que entendí completamente lo que esto significaba fue en la fiesta de un político importante. El licenciado Eduardo me presentó al anfitrión, un señor de mediana edad cuya sonrisa me provocó escalofríos. María es única, dijo el licenciado Eduardo, con su mano sobre mi hombro. Estoy seguro de que se llevarán muy bien. Esa noche, en una de las habitaciones de la mansión, sentí que había llegado al punto más bajo. Sin embargo, incluso allí encontré la fuerza para resistir. No de manera física, pues sabía que sería inútil y arriesgado, sino mental y emocionalmente. Me transporté a otro lugar, al patio de mi casa en Guadalajara, al aroma de la tierra mojada después de la lluvia, al sonido del arroyo cercano. Mi cuerpo podía estar cautivo, pero mi espíritu permanecía libre. Los días siguientes caí en una profunda tristeza. Pasaba horas recostada, mirando al techo, sintiéndome vacía. Fue doña Lupita quien me ayudó a salir adelante. «Arriba, mi niña», exclamó, entrando a mi cuarto una mañana. «Eres más fuerte que esto. No permitas que te derroten». Me contó su historia, cómo había llegado desde un pueblito de Oaxaca hace décadas, también engañada con promesas de una vida mejor, y cómo había sobrevivido a situaciones similares. «Pero aquí estoy», dijo, con los ojos brillando entre dolor y orgullo. «Y tú también saldrás adelante, pero debes ser astuta y usar cada recurso a tu favor». Sus palabras fueron como un despertar. Me di cuenta de que tenía dos caminos. Podía rendirme ante la desesperanza o podía usar mi situación para aprender, crecer y eventualmente liberarme. Elegí el segundo camino. Comencé a poner más atención a las conversaciones a mi alrededor. Durante las reuniones sociales, políticos, empresarios y celebridades revelaban sus secretos y debilidades, y yo guardaba cada detalle como un tesoro. Aprendí a leer a las personas, a entender sus intenciones y deseos ocultos. Poco a poco, descubrí que tenía una habilidad especial para observar y entender las dinámicas sociales, guiando sutilmente las conversaciones hacia donde necesitaba. Era arriesgado, pero me ayudaba a mantener la esperanza y sentir que no todo estaba perdido. Durante uno de esos eventos sociales, conocí a Alejandra. Como yo, ella también vivía bajo el control de un hombre influyente. Al principio, nos acercamos con precaución, siempre conscientes de las miradas vigilantes, pero pronto encontramos en la otra una confidente y amiga verdadera. Alejandra se convirtió en mi apoyo más valioso. Juntas, aprendimos a movernos en ese mundo de apariencias y secretos. Ella me enseñó algo que cambiaría mi vida: el uso discreto de la tecnología. Con un teléfono inteligente oculto, me mostró cómo navegar por Internet sin dejar rastro, cómo usar redes sociales de manera anónima, cómo buscar ayuda sin ser detectada. Este nuevo conocimiento abrió mis ojos a un mundo más amplio. Comencé a investigar sobre derechos humanos y organizaciones que ayudaban a personas en situaciones similares. Encontré historias inspiradoras de supervivientes que habían logrado reconstruir sus vidas. Pero lo más impactante fue descubrir la verdadera naturaleza de nuestra situación. Éramos parte de una red mucho más grande, donde el licenciado Eduardo era solo una pieza de un rompecabezas que incluía influencias políticas y negocios turbios. Entendí que mi libertad no podía ser solo personal. Necesitaba ayudar a desmantelar todo este sistema. Era una meta que parecía imposible, pero por primera vez en años, sentí que tenía un propósito real. Comencé a documentar todo. Conversaciones grabadas discretamente, fotografías tomadas con cautela durante los eventos, nombres y fechas guardados en archivos protegidos. Cada pieza de información era valiosa, pero también peligrosa. Hubo momentos de gran tensión, como aquella vez que el licenciado Eduardo entró sin avisar mientras revisaba mis archivos secretos. Mi corazón se detuvo, pero logré mantener la calma. «¿Qué haces?», preguntó con sospecha. «Estudio», respondí,
mostrándole un libro de etiqueta social que él mismo me había dado. Pareció satisfecho, pero ese momento me enseñó a ser aún más cuidadosa. Seguí adelante, sabiendo que cada día me acercaba más a mi meta. La joven inocente de Guadalajara ya no existía. En su lugar había surgido una mujer determinada y prudente. Junto con Alejandra, aprendimos a recopilar información en las fiestas elegantes y las reuniones privadas. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas que estábamos armando. Fue durante una de estas celebraciones, al cumplir 21 años, cuando el destino decidió que era momento de actuar. El licenciado Eduardo, quizás sintiéndose demasiado seguro de su dominio sobre mí, me permitió circular con más libertad entre los invitados. Era una celebración relevante, con funcionarios de alto nivel, empresarios importantes e incluso un magistrado. Mientras repartía bebidas con una sonrisa fingida, alcancé a escuchar una conversación que transformaría mi destino. En un rincón apartado, el magistrado, una pieza fundamental en los planes del licenciado Eduardo, conversaba en voz baja con un empresario desconocido. «Todo está preparado para iniciar», murmuró el magistrado. «En 2 semanas se expedirán los documentos necesarios. Eduardo no lo verá venir». Mi pulso se aceleró. Una investigación en curso. Esto revelaba que las autoridades estaban siguiendo la pista del licenciado Eduardo. Era el momento que había estado aguardando por tanto tiempo, aunque también significaba un riesgo considerable. Durante los días posteriores, la atmósfera se volvió tensa. El licenciado Eduardo se mostraba inquieto, más irritable que de costumbre. Sus llamadas telefónicas se multiplicaron y se volvieron más reservadas. Los acontecimientos se precipitaban y comprendí que debía actuar sin demora. Con el apoyo de Alejandra, empezamos a organizar toda la información que habíamos reunido a lo largo del tiempo. Documentos comprometedores, nombres de funcionarios involucrados, detalles sobre la red. Todo fue meticulosamente ordenado y protegido. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde aparentemente tranquila, escuché voces alteradas provenientes de la sala principal. Sigilosamente, me acerqué y vi al licenciado Eduardo discutiendo acaloradamente con 2 desconocidos. «Dijiste que todo estaba en orden», exclamó uno de ellos, un hombre robusto de bigote espeso. El licenciado Eduardo respondió con voz temblorosa: «Es solo un contratiempo pasajero. Pronto estará resuelto». «¿Resuelto?». El otro hombre, delgado y elegantemente vestido, habló con ironía. «Tenemos a las autoridades encima y hablas de resolverlo». Me quedé paralizada. De alguna manera se habían enterado de la investigación. El licenciado Eduardo había sido alertado. Comprendí que el tiempo se agotaba velozmente. Esa noche, cuando el silencio envolvió el apartamento, hice algo que no había hecho en mucho tiempo: rezar. Pedí valor, fortaleza y una señal. Al amanecer, pareció que mis plegarias habían sido escuchadas. El licenciado Eduardo anunció que debía viajar por unos días para resolver algunos asuntos. Era la oportunidad que necesitaba. Apenas se marchó, puse manos a la obra. Utilizando mi teléfono oculto, contacté a un periodista de investigación cuyo nombre había escuchado mencionar en una de las reuniones. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería concurrida del centro. El riesgo era considerable. Si me descubrían, las consecuencias serían graves. Pero sabía que esta podría ser mi única oportunidad de libertad. La noche previa al encuentro apenas pude descansar. Mi mente no dejaba de imaginar todos los posibles escenarios adversos. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si el licenciado Eduardo se enterara? Doña Lupita, sin que yo pronunciara palabra, pareció entender mi angustia. «Mijita», me dijo, sosteniendo mis manos temblorosas, «ya es tiempo, ¿verdad?». Asentí, sin poder hablar. «No olvides quién eres», añadió. «Eres valiente, has llegado hasta aquí, lo conseguirás». Sus palabras me infundieron el valor que necesitaba. A la mañana siguiente me vestí discretamente, eligiendo ropa que no llamara la atención. Guardé toda la información en una memoria USB escondida en un dije. Cuando estaba por salir, doña Lupita me entregó un pequeño envoltorio. Lo abrió con una sonrisa nostálgica.
Dentro había un rosario antiguo que, me explicó, había pertenecido a su abuela. Lo guardé en mi bolsa, sintiendo su peso como un recordatorio de todas las mujeres que me precedieron, que resistieron y sobrevivieron. El trayecto hasta la cafetería fue eterno. Cada rostro en la calle me parecía un posible informante del licenciado Eduardo. Cada auto que pasaba podría estar siguiéndome. Mi corazón latía tan fuerte que temí desmayarme. Al fin llegué al punto de encuentro. La cafetería estaba llena, tal como esperaba. Entre la multitud, divisé al periodista. Estaba sentado en una esquina, mirando distraídamente su teléfono y moviendo nerviosamente las piernas. Me dirigí hacia su mesa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de reconocimiento. «María», susurró mientras me sentaba. Me encontré sin palabras, tenía la garganta seca y el corazón desbocado. «¿Está segura aquí?», dijo, notando mi inquietud. «Hay agentes encubiertos en todo el local. El licenciado Eduardo no puede encontrarla». Sus palabras, que pretendían tranquilizarme, solo aumentaron mi nerviosismo. Esto era real. Realmente estaba sucediendo. Con manos temblorosas, extraje la memoria USB del dije y se la entregué. «Aquí tiene», murmuré, «todo lo necesario para detener al licenciado Eduardo y su organización». El periodista tomó la memoria, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. «¿Comprende lo que esto significa?», preguntó. «Una vez que publique esto, no habrá marcha atrás». Respiré profundo, consciente del peso de ese momento. Era el punto decisivo. Con un movimiento de cabeza, sellé mi destino y el de numerosas personas influyentes. «Hágalo», dije simplemente. No imaginaba que esa breve palabra desencadenaría una serie de acontecimientos que transformarían no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. El momento crucial de mi historia estaba por comenzar. Los días después de mi reunión con el periodista fueron como un torbellino. Regresé al departamento esa tarde con el corazón latiendo sin control, temiendo que en cualquier momento todo se descubriera. Cada sonido me sobresaltaba, cada mirada de doña Lupita parecía contener una advertencia silenciosa. El licenciado Eduardo volvió de su viaje 2 días después. Su humor era más inestable que nunca, alternando entre momentos de enojo y largos silencios. La tensión en el aire era tan densa como la neblina que a veces cubre la Ciudad de México en las mañanas de invierno. Una mañana, exactamente una semana después de mi encuentro con el periodista, todo comenzó a desmoronarse. El sonido de cristales rotos provenía del despacho del licenciado Eduardo. «No puede ser». Su voz resonó por toda la casa. «Esto es imposible». Doña Lupita y yo intercambiamos una mirada rápida. Ella presentía que algo estaba por suceder, aunque yo no le había contado los detalles. Con un gesto sutil me indicó que me quedara en la cocina mientras ella iba a investigar. Cuando regresó, minutos después que parecieron eternos, su rostro estaba pálido. «Ya viene», susurró. «Las autoridades están en camino». Mi corazón se aceleró. Era real. Finalmente estaba sucediendo. Años de cuidadosa recolección de información culminaban en este momento. «Ve a tu cuarto», me indicó doña Lupita. «Cierra con llave y no salgas hasta que yo venga por ti. Sin importar lo que escuches. ¿Entiendes?». Sin poder hablar, me apresuré hacia mi habitación. Escuchaba voces alteradas desde el despacho, muebles moviéndose, papeles rasgándose. En mi cuarto, me senté en la cama abrazando mis rodillas. Los minutos pasaban lentamente. Cada segundo parecía eterno. Mi mente imaginaba 1000 posibilidades. ¿Y si las autoridades no llegaban? ¿Qué pasaría si el licenciado Eduardo descubría mi participación? De repente, el sonido de sirenas cortó el aire, acercándose cada vez más. Luego gritos, puertas abriéndose, pasos firmes por el departamento. «Policía Federal. Nadie se mueva». La voz de mando resonó por todo el lugar, seguida de más voces y movimiento. Contuve la respiración, todo mi cuerpo temblaba. Después, silencio. Un silencio pesado, lleno de tensión. Minutos más tarde, escuché un suave golpe en mi puerta.
La voz de doña Lupita, temblorosa pero firme. María, puedes abrir, todo está bien. Con piernas temblorosas, me acerqué a la puerta y la abrí. Afuera, junto a doña Lupita, había un hombre de traje, con expresión seria pero amable. «¿María del Carmen?», preguntó. Asentí en silencio. «Soy el comandante Ramírez, de la Policía Federal. Necesitamos su ayuda». Las horas siguientes fueron confusas. Me llevaron a la comandancia, donde pasé tiempo dando declaraciones, confirmando información, identificando personas en fotografías. Vi rostros conocidos siendo detenidos, funcionarios, empresarios, personas que había visto en eventos sociales. Y finalmente, vi al licenciado Eduardo. 2 agentes lo escoltaban esposado. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Vi asombro en sus ojos, luego enojo y finalmente algo que nunca había visto en él, temor. En ese instante, algo dentro de mí cambió. No fue tristeza ni alivio. Era como si me hubieran quitado un peso invisible que había cargado tanto tiempo que ya ni lo notaba. Las lágrimas comenzaron a brotar. Años de emociones contenidas finalmente encontraron salida. Una oficial se acercó y puso su mano en mi hombro. «Ya pasó todo», dijo suavemente. «Estás protegida». Protegida, una palabra tan simple, pero que significaba tanto. Por primera vez en años, me permití creerlo de verdad. Pero con la seguridad llegaron nuevos retos. Los medios de comunicación se reunieron frente a la comandancia, todos queriendo escuchar mi historia. Mi imagen aparecía en todos los noticieros, mi nombre en boca de otras personas que habían pasado por situaciones similares. Me había convertido en el centro de uno de los casos más importantes del país. El comandante Ramírez me explicó que necesitaría protección. «Hay personas influyentes involucradas en esto», dijo, «personas que aún no han sido capturadas y podrían buscar represalias». La realidad de la situación comenzaba a asentarse. Mi lucha por la libertad había terminado, pero comenzaba una nueva. Una lucha por la justicia, no solo por mí, sino por todas las demás personas afectadas por esta situación. Esa noche, en una habitación de hotel bajo protección policial, sostuve el rosario que me había dado doña Lupita. Pasé los dedos por las cuentas desgastadas, pensando en todas las mujeres que me precedieron, que libraron sus propias batallas silenciosas. «Lo logré», susurré, sin saber si le hablaba a la abuela de doña Lupita o a alguna parte de mí que había quedado atrás en Guadalajara. «Lo logré». Y allí, sola en esa habitación, me permití algo que no había hecho en años, imaginar el futuro. Un futuro incierto y desafiante, pero mío, completamente mío. Los días siguientes fueron intensos. Mi testimonio se volvió fundamental en el caso contra el licenciado Eduardo y su red. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos nombres, nuevas historias que salían a la luz. Sin embargo, el momento crucial llegó 2 semanas después de las detenciones iniciales. Me preparaban para declarar en una audiencia pública, algo que el comandante Ramírez me aseguró era vital para el caso. La mañana de la audiencia, desperté antes del amanecer con nervios. Me miré en el espejo del baño del hotel donde me hospedaba bajo protección. El rostro que me devolvía la mirada parecía el de otra persona. Más maduro, más serio, pero también más fuerte de lo que recordaba. «Tú puedes», me dije en voz baja. «Has llegado hasta aquí, podrás con esto también». El viaje al juzgado fue tenso. Las calles estaban llenas de reporteros y personas. Mi nombre aparecía en cada titular, mi foto en cada periódico, la mujer que descubrió la verdad, me llamaban. Si supieran el peso de ese título. Al llegar al juzgado, me llevaron directamente a una sala privada. Me rodearon abogados, fiscales y el comandante Ramírez, todos hablando al mismo tiempo, dándome indicaciones finales. «Recuerde», dijo el fiscal, «solo diga la verdad. No necesita adornar ni dramatizar, solo cuente su historia». Mi testimonio, tan complejo como el tejido de mi propia vida, no podía reducirse a simples palabras en un estrado. Al escuchar mi nombre, atravesé la sala con pasos medidos, sintiendo el peso de cada mirada sobre mis hombros. En primera fila reconocí rostros familiares,
funcionarios, empresarios, aquellos que me habían considerado solo una mercancía. De pronto, en un rincón discreto, divisé un rostro que me paralizó. Mi madre. Ahí estaba ella, sosteniendo un pañuelo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Y junto a ella, inesperadamente, mi padre, irreconocible por el paso del tiempo y el peso de sus acciones. Por un instante, sentí que mis piernas flaqueaban, pero algo en mi interior se fortaleció. Comprendí que mi presencia ahí trascendía mi historia personal, representaba a todas aquellas jovencitas que compartían mi sufrimiento, especialmente a las que aún permanecían cautivas. Mi voz, temblorosa al principio, fue ganando firmeza. Compartí mi historia desde aquella noche en Guadalajara, los años de encierro disfrazados de lujo, el control, la tristeza, el miedo persistente. Pero también hablé de mi resistencia, de cómo aprendí a observar, a recopilar información, a mantener la esperanza. Describí la red de personas sin escrúpulos, de funcionarios corruptos, del sistema que permitió que todo esto sucediera. Mientras hablaba, las expresiones en la sala iban transformándose: asombro, consternación, indignación. Algunos acusados agachaban la cabeza, incapaces de sostener mi mirada. Otros me observaban con evidente desprecio. Cuando relaté cómo logré reunir las evidencias y entregarlas al periodista, percibí un cambio en el ambiente. Ya no era solo una persona contando su dolorosa experiencia, me había convertido en una sobreviviente exponiendo un sistema corrupto. Llegó entonces el momento más desafiante, el interrogatorio de la defensa. El abogado se levantó con una sonrisa falsa. Señorita Gutiérrez, comenzó con fingida amabilidad, usted afirma haber estado retenida contra su voluntad. Sin embargo, hay testigos que la vieron en fiestas y eventos sociales, aparentemente feliz y bien atendida. ¿Cómo explica esto? La indignación me invadió, pero la transformé en determinación. Señor abogado, respondí con firmeza, ¿conoce usted sobre el comportamiento de una persona bajo amenaza constante? ¿Ha imaginado lo que significa sonreír cuando su vida depende de ello? Comprende lo que es aparentar felicidad mientras por dentro se derrumba. El silencio que siguió fue revelador. Vi al abogado titubear, claramente desconcertado por mi respuesta. ¿Y qué hay de los regalos costosos?, insistió. ¿No sugiere eso que estaba ahí por decisión propia? Lo miré directamente. Las ataduras no siempre son físicas, señor. A veces son amenazas sutiles, control psicológico. Una prisión lujosa sigue siendo una prisión. En ese momento, sentí que la sala entera comprendía. No era solo mi historia, era el testimonio de incontables personas que habían vivido situaciones similares. Era la revelación de un sistema que permitía tratar a los seres humanos como objetos. Al concluir mi declaración, horas después, el silencio en la sala era profundo. Observé lágrimas en los ojos de varios presentes, incluso en algunos miembros del jurado. El juez me miraba con una mezcla de respeto y pesar. Al dejar el estrado, mis ojos encontraron los de mi madre. Su sonrisa, aunque empapada en lágrimas, reflejaba años de dolor, culpa y, ahora, un destello de esperanza. En ese instante supe que mi camino no terminaba ahí. Apenas comenzaba. La jovencita de Guadalajara había quedado atrás, y en su lugar emergía una mujer decidida a luchar no solo por ella, sino por todos aquellos sin voz. Las consecuencias de mi testimonio fueron inmediatas y contundentes. Al salir de la sala, me encontré rodeada de reporteros, cámaras y preguntas. El comandante Ramírez y su equipo me escoltaron rápidamente hacia un vehículo blindado, pero alcancé a ver los titulares en los dispositivos móviles. Testimonio revelador. La verdad de Ciudad de México. Red Criminal al Descubierto. La voz que estremeció al sistema. Dentro del auto, temblando a pesar del calor, intentaba asimilar lo ocurrido. Había revelado todo, cada detalle, cada nombre, cada suceso. No había vuelta atrás. Tu valentía fue extraordinaria, dijo el comandante Ramírez, su voz mezclando admiración y preocupación. Pero esto apenas comienza. Hay personas poderosas que intentarán silenciarte. Asentí, comprendiendo las implicaciones.
Mi búsqueda de libertad se había transformado en algo mucho mayor. En los días siguientes, el país entero pareció despertar. Mi testimonio había sido la pieza final que desencadenó una serie de investigaciones y arrestos. Funcionarios renunciaron, empresarios fueron detenidos, jueces fueron removidos de sus cargos. Era como si se hubiera corrido un velo, exponiendo la corrupción que se ocultaba tras una fachada de respetabilidad. Observaba todo desde una casa de seguridad, bajo protección policial permanente. Las noticias llegaban a través de la televisión y de las reuniones informativas regulares con el comandante Ramírez. Fue durante uno de estos encuentros, aproximadamente una semana después del testimonio, que recibí la noticia más impactante. María, dijo el comandante, con un tono inusualmente suave, encontramos a otras jovencitas, decenas de ellas, algunas aún retenidas. Mi corazón se encogió al escuchar sus palabras. Por supuesto, ya intuía que no era la única, pero escucharlo confirmado, saber que había otras personas atrapadas en esta situación, me estremeció por completo. Quieren hablar contigo, continuó el comandante. Sienten que solo tú puedes comprender realmente lo que han vivido. La idea de encontrarme con otras personas que habían pasado por experiencias similares me inquietaba, pero también sentía una profunda responsabilidad. Había logrado salir adelante, había encontrado mi voz. Ahora era momento de tender la mano a quienes seguían en las sombras. Lo haré, respondí, mi voz más firme que mis emociones. La reunión se programó para 2 días después, en una casa segura. Al entrar en la sala y ver a aquellas mujeres, algunas tan jóvenes que parecían niñas, fue como mirarme en un espejo que reflejara diferentes momentos del tiempo. En sus ojos vi una mezcla de inquietud, anhelo y un agotamiento que iba más allá de lo físico. Una jovencita, que no pasaba de los 16 años, se acercó tímidamente. «Es cierto», susurró. «¿De verdad podemos tener una vida normal después de esto?» La miré directamente, reconociendo en sus ojos mi propio pasado. No será sencillo, le dije con sinceridad, pero sí, es posible. Tienes más fortaleza de la que imaginas. Durante las siguientes horas, escuché sus historias, cada una única pero conectada con la mía de maneras sorprendentes. Compartimos lágrimas y también risas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Una de las mujeres mayores del grupo se presentó como Alejandra. Había sido la primera en caer en las redes del licenciado. Eduardo, antes que yo. Hiciste lo que muchas soñamos hacer durante años, dijo, tomando mis manos. Le diste voz a nuestro silencio. ¿Qué sigue ahora? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué seguía? Yo misma estaba tratando de encontrar mi camino. En ese momento tuve una revelación. Nuestra lucha no terminaba con las detenciones y el juicio. Apenas comenzaba. Seguiremos alzando la voz, respondí, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Por nosotras y por quienes aún no pueden hablar. Los días siguientes fueron intensos. Trabajé sin descanso con abogados y el Ministerio Público, ayudando a preparar casos contra los responsables. Cada testimonio, cada evidencia presentada, era una pieza más en el rompecabezas de la justicia. Pero comprendí que el verdadero trabajo apenas iniciaba. Con apoyo de trabajadores sociales y psicólogos, comenzamos un grupo de apoyo, un espacio seguro donde podíamos compartir nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Durante una de estas reuniones, recibí una visita inesperada. Mis padres. El encuentro fue intenso, cargado de emociones contenidas durante años. Mi madre lloraba pidiendo perdón por no haberme protegido. Mi padre, un hombre devastado por la culpa, apenas podía sostenerme la mirada. No puedo cambiar el pasado, les dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Pero puedo elegir mi futuro y decido no dejar que esto defina quién soy. Este encuentro marcó el inicio de un largo proceso de sanación familiar. No sería fácil, pero era necesario, no solo para mí, sino para todos nosotros. Con el paso de las semanas, observé cambios notables, no solo en mí, sino en todas las integrantes del grupo. Poco a poco,
El miedo en sus ojos fue cediendo ante la determinación. Sus voces, antes tímidas, ganaron fuerza y seguridad. Nos estábamos transformando en más que sobrevivientes, nos convertíamos en luchadoras, decididas a defender no solo nuestra causa, sino la de todas aquellas que aún no encontraban su voz. Hoy, desde el balcón de mi pequeño departamento en Polanco, contemplo la Ciudad de México, que alguna vez fue mi prisión, y veo un horizonte lleno de posibilidades. Es increíble pensar que han pasado casi 50 años desde aquella noche en Guadalajara. Medio siglo de aprendizajes, luchas y, finalmente, libertad. He descubierto que la sanación no es un camino recto. Es como una espiral, con sus altas y bajas, avances y retrocesos. Había días en que el peso de los recuerdos me agobiaba, noches en que despertaba sobresaltada. Pero también hubo momentos de luz, de esperanza, de pequeñas victorias que, juntas, construyeron la mujer que soy hoy. Recuerdo el día que por fin pude caminar sola por las calles de la ciudad, sin mirar constantemente sobre mi hombro. La primera vez que sonreí genuinamente a un desconocido, sin sentir desconfianza. El primer día que usé un vestido sin sentirme vulnerable. Cada uno de estos momentos fue una pequeña victoria personal, recuperando partes de mí que creí perdidas para siempre. El grupo de apoyo que iniciamos después de los juicios se transformó en una asociación civil, Voces de Libertad. Un espacio no solo para sanar heridas, sino para transformar nuestro dolor en acción. Muchas mujeres que llegaron asustadas y sin esperanza se convirtieron en líderes, abogadas, psicólogas. Cada una lleva sus cicatrices, sí, pero también una fortaleza que solo pueden tener quienes han atravesado momentos difíciles y han sobrevivido. Mi relación con mis padres fue otro capítulo en este proceso de sanación. Durante mucho tiempo, sentí un dolor profundo hacia mis padres, tan intenso como los recuerdos de aquellos días oscuros. Me preguntaba constantemente, ¿por qué una madre no protege a su hija? ¿Por qué un padre toma decisiones tan terribles? Fue un camino largo, lleno de conversaciones difíciles y lágrimas, hasta llegar a cierta comprensión. No hubo un perdón total, hay heridas que el tiempo no puede borrar completamente. Sin embargo, alcanzamos un entendimiento mutuo, una paz delicada pero verdadera. Mi padre partió hace 10 años, consumido por el remordimiento. En sus últimos momentos, sostuve su mano y vi en sus ojos una súplica silenciosa. No pude darle las palabras que anhelaba, pero le ofrecí mi comprensión. Mi madre, ahora con casi 90 años, vive todavía en Guadalajara. Nuestra relación es como un tejido complejo, entrelazado con amor, arrepentimiento y el deseo compartido de sanar las heridas del pasado. La visito con frecuencia, y cada encuentro es un viaje tanto físico como emocional, donde los recuerdos se mezclan entre luz y sombra. En cuanto al licenciado Eduardo y sus colaboradores, la justicia actuó. Recibieron condenas, aunque algunos, protegidos por su influencia, obtuvieron sentencias menores. El licenciado Eduardo falleció en prisión hace aproximadamente 15 años. Cuando me enteré, esperaba sentir alivio o incluso satisfacción, pero no sentí nada. Comprendí entonces que su poder sobre mí se había desvanecido mucho antes. Escribir estas memorias ha sido un proceso transformador. Revivir cada momento ha sido desafiante, pero también sanador. Es como si al plasmar mi historia en papel, pudiera verla desde otra perspectiva, no solo como alguien que vivió momentos difíciles, sino como una persona que superó cada obstáculo. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si aquella noche hubiera sido diferente? Si nunca hubiera llegado a la Ciudad de México, ¿qué camino habría tomado mi vida? Pero aparto esos pensamientos rápidamente. El pasado no se puede cambiar, y esas preguntas no tienen respuesta. Lo importante es cómo utilizamos el presente y construimos el futuro. Miro mis manos mientras escribo estas palabras, manos que una vez temblaron de miedo. Hoy son manos firmes que escriben, abrazan y ayudan a otras personas a encontrar su fortaleza. Si pudiera hablar con aquella jovencita asustada en un apartamento de Polanco, le diría que aunque el camino será largo y difícil, valdrá la pena. Que es más fuerte de lo que imagina, que no solo sobrevivirá, sino que vivirá plenamente. A mis 70 años,
Contemplo mi vida y veo un camino que, a pesar de las dificultades, tuvo un propósito. Cada desafío superado, cada victoria alcanzada, cada persona que ayudamos a recuperar su libertad, todo dio sentido a mi experiencia. No soy una víctima de las circunstancias, soy una narradora de historias de esperanza, construyendo puentes entre el dolor del pasado y la promesa del futuro. Al concluir esta narración, comprendo que compartir mi historia no es solo un acto de sanación personal, sino una responsabilidad hacia quienes siguen atrapados en situaciones difíciles o en las prisiones invisibles del miedo. Mi mensaje es claro. Tu voz tiene poder. Durante mucho tiempo guardé silencio, pero cuando encontré el valor para hablar, descubrí que mis palabras podían transformar vidas e inspirar cambios. Para ti, que estás leyendo estas líneas, quiero decirte: tu historia es valiosa, tus experiencias importan, tus luchas y victorias tienen significado. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Por más oscura que parezca la noche, el amanecer siempre llega, y estarás ahí para verlo, más fuerte y más sabia. He aprendido que la libertad es un viaje continuo. Cada día trae nuevos retos y oportunidades de crecimiento. Hay momentos en que el pasado pesa, en que las cicatrices parecen recientes, pero también hay días de alegría pura y logros que parecían imposibles. Recuerdo especialmente una conferencia que di en una universidad. Al terminar, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. Tu historia cambió mi vida, me dijo. Yo también pasé por momentos difíciles. Pensé que estaba sola, que nadie me entendería, pero al escucharte, supe que podía superarlo, que había vida más allá del dolor. En ese instante, comprendí que mi experiencia tenía un propósito mayor, que mi voz era un eco de todas las voces silenciadas. Por eso sigo hablando, escribiendo y luchando. Sé que por cada persona que alcanzamos, hay muchas más que necesitan una luz de esperanza, una mano extendida, una voz que les diga: no estás sola, puedes superar esto. Cuando me preguntan si cambiaría algo de mi pasado, la respuesta no es sencilla. Por supuesto que lamento los años perdidos y el sufrimiento vivido. Sin embargo, estas experiencias me transformaron en quien soy hoy. No porque lo que viví fuera correcto, nunca lo será, sino porque mi historia ayudó a cambiar vidas y dar esperanza. A quienes atraviesan momentos difíciles, les digo: hay esperanza. Existe una salida. No será fácil ni rápido, pero es posible. Eres más fuerte y resiliente de lo que crees. Y a quienes nunca han vivido algo así, les pido: no ignoren estas realidades. El silencio y la indiferencia son aliados de la injusticia. Alcen la voz, actúen, sean parte del cambio que el mundo necesita. Hoy, a los 70 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todo, tuvo sentido. Cada obstáculo superado, cada batalla ganada, cada persona ayudada, dio propósito a mi experiencia. Pero también miro hacia adelante. Mi lucha continúa. Mientras haya una sola persona atrapada en situaciones injustas, seguiré luchando, porque ahora sé que nuestra voz colectiva es más poderosa que cualquier adversidad. Concluyo esta narración no con un final feliz simplista, porque la vida raramente ofrece ese tipo de conclusiones. Lo hago con una promesa: seguiremos alzando la voz, seguiremos luchando, seguiremos creyendo en un mundo donde cada persona sea tratada con dignidad y respeto. A ti, que has recorrido este camino conmigo a través de estas palabras, te pido: no dejes que esta historia se quede aquí. Llévala contigo, compártela, úsala como recordatorio de que el cambio es posible, que la esperanza persiste incluso en los momentos más oscuros. Porque al final, somos narradores de historias. Nuestras historias nos conectan, nos inspiran, nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Y es a través de estas historias que podemos, palabra a palabra, construir un mundo más justo y compasivo. Esta es mi historia, pero también es nuestra historia colectiva de resistencia y esperanza. Y juntos seguiremos escribiéndola, día tras día, hasta que todos seamos verdaderamente libres.